Lo que veremos hoy acá en nuestra lectura bíblica en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con hermana Aura, será algo acerca de un hombre llamado Juan el Bautista. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de este hombre, de este varón de Dios. Él dijo, de todos los nacidos de mujer, o sea, de los que nacen naturalmente, nadie es más grande que Juan el Bautista. Y nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué hace a Juan tan grande? ¿Qué fue lo que hizo a Juan tan grande para que el Señor Jesucristo dijera estas palabras acerca de él? Él pronunciara que de todos los nacidos de mujer, nadie hay como Juan el Bautista. Normalmente cuando la gente oye hablar de Juan el Bautista, tiende el hecho a pensar lo que él comía y cómo se vestía. Recordemos la vida de él. Era una vida muy peculiar. Eso lo hacía a él más individual, propio de él mismo, su estilo de vida, sus alimentos. Recordemos que anteriormente hablamos acerca de eso. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la escritura dice que él era un sacerdote, pero que él no estaba sirviendo. A pesar de que Juan era un sacerdote, él no estaba sirviendo en Jerusalén, debido a la corrupción que dominaba ahí en esa ciudad. Por eso Juan se mantenía aislado. Y la corrupción que estaba en ese tiempo era acerca de todo el liderazgo del Sanedrín, el gobierno judío. Juan pasaba mayor parte de su tiempo en el desierto, en un lugar despoblado cerca del río Jordán. Recordemos que ahí era donde él realizaba los bautismos. Entonces, escuchar hablar de Juan el Bautista viene y resalta la palabra bautismo. ¿Amén? Sí. Entonces, escuchamos ese término de bautismo, lo cual tiene que venir a nuestra mente arrepentimiento. Porque eso es lo que simboliza el bautismo. ¿Por qué? Porque Juan siempre proclamaba el arrepentimiento. Y nos vamos a dar cuenta cuál es la similitud de la proclamación de Juan y la proclamación de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Cuál es esa conexión que ellos tenían? Entonces nosotros nos damos cuenta que hoy en día el tema del arrepentimiento, porque eso es lo que simboliza el bautismo, ¿verdad? Lo que nos da a entender esa palabra en cuanto a Juan el Bautista. Pero sabemos que el bautismo es el que nos habla acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el tema del arrepentimiento que él proclamaba, nos damos cuenta que hoy en día casi no se escucha hablar en las congregaciones. Si hoy en día nosotros viéramos que Juan el Bautista apareciera y pidiera trabajo quizás en alguna congregación y le dijera a los pastores, bueno, déjenme predicar, yo pienso que no lo dejan predicar. Habemos muchos que proclamamos la verdad de Cristo y no nos dejan predicar. Lamentablemente es así. Entonces vemos acá que Juan proclamaba el arrepentimiento, el bautismo para arrepentimiento. Y si nos damos cuenta que el arrepentimiento trae a lo que es la obediencia. Hay una relación entre el arrepentimiento y la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando las personas se arrepienten de su desobediencia, la cual manifiesta lo que es el pecado, porque cuando andamos en pecado es porque andamos desobedecientes a Dios. Amén. Entonces, cuando alguien así, ¿verdad?,
da ese parecer de andar en desobediencia, está en pecado, entonces viene la proclamación hacia el arrepentimiento. Y cuando la persona se dispone a arrepentirse, entonces esta persona se dispondrá a cumplir lo que es la voluntad de Dios. Estará caminando en obediencia hacia los propósitos de Dios. Ese bautismo de arrepentimiento que proclamaba Juan era un llamado a la obediencia. Recordemos entonces que cuando el Señor Jesucristo fue sumergido en las aguas del Jordán por Juan el Bautista, recordemos esa voz que resonó tras su bautismo. Esa voz gritó: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí se abrieron los cielos, salió la voz del Padre hacia su Hijo y desciende el Espíritu de Dios sobre él. Ahí está la Trinidad de Dios enmarcada. Y donde entra la contienda de muchos que la Trinidad no existe, esa palabra en la Biblia, claro que la palabra literalmente Trinidad no existe, pero está simbolizada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en muchos versos bíblicos. Nos falta entonces que estudiar. Entonces, nos damos cuenta acá que el bautismo del Señor Jesucristo tenía un propósito. Buscaba demostrarle al Padre Celestial su obediencia. Entonces acá el Señor nos deja un ejemplo de que cuando nosotros nos arrepentimos, hacemos la confesión de fe. Tenemos que bautizarnos por obediencia. Una vez nos bautizamos, sabemos que hemos confesado que somos de Cristo, morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitaremos con Él. Amén. Eso es el simbolismo del bautismo. Y una vez nosotros nos bauticemos, nos vamos a encaminar a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso el bautismo es muy importante en la vida del cristiano. Claro que el bautismo no salva, pero es una muestra de obediencia que tenemos que dar. Amén. Entonces, si nosotros nos bautizamos, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que someternos a la obediencia del Señor Jesucristo. Así que nosotros no somos salvos por la obediencia, claro, pero somos salvos por la gracia de Dios, por esa gracia preciosa, esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, por ese derramamiento que hizo de su sangre santa y pura que nos da la paz. Amén. Dios me la bendiga, hermana Cecilia Durango. Bienvenida. Un abrazo y saludo a todos los que se van a conectar en esta hora. Estamos iniciando acerca de lo que es el capítulo 14 de Mateo. Estamos hablando, nuestro tema para hoy en nuestra lectura bíblica, la muerte de Juan el Bautista. Cuando terminamos el capítulo 13, terminó diciendo que los que estaban ahí discutiendo con el Señor, ¿verdad?, era porque tenían falta de fe. Ellos no era que desconocieran la fe. Lo que pasa es que ellos se oponían a la fe. Se oponían a todo lo que el Señor estaba haciendo. Porque manifestaba el Señor ese poder de Dios. Y ellos no querían aceptarlo. Se opusieron. Cuando hablamos sobre la falta de fe, cuando hablamos sobre no creer, lo que debe venir a nuestra mente es un personaje, un representante por excelencia de la falta de fe. Y es del que vamos a hablar ahora acá en estos versículos del capítulo 14. Y ese no es nada más y nada menos que Herodes el tetrarca. Este era un líder. Y el tetrarca, ¿por qué tetrarca? Porque él señoreaba en la primera cuarta parte de un reino o de una provincia. Eso es un tetrarca. Entonces, ese personaje, Herodes, el tetrarca, era un simbolismo de la falta de fe.
Hablamos de ese personaje que ese es el líder en aquellos que no tenían fe. Y pues vemos que este hombre escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de lo que él estaba haciendo. Fíjense qué interesante. Herodes el tetrarca escuchó de las obras poderosas, de los milagros que hacía Jesús de Nazaret, de las enseñanzas que estaba dando, de cómo él estaba impactando a las personas para el reino de Dios. Fíjense, una cosa que debemos de tener presente acá, cuando mencionamos Herodes el tetrarca, es que aquí no estamos hablando de Herodes el Grande. Este es otro personaje. Ya este Herodes el Grande ya había fallecido mucho tiempo atrás. Este es Herodes el tetrarca. Entonces, fíjense pues, qué interesante. ¿Por qué? Porque en este versículo 1, que en ese tiempo, ¿verdad? Cuando Herodes el tetrarca oyó la fama del Señor Jesús, que es lo que nos dice el verso 1, estamos hablando de ese personaje que es el único por excelencia que no tenía fe. No tenía fe. Y él escuchó hablar de Jesús en ese tiempo, de esos milagros que estaba haciendo. Entonces, ¿de qué tiempo nosotros estamos hablando acá? Preguntémonos eso, ¿cuál es el contexto que acaba de ocurrir? Entonces, como les dije anteriormente, que el Señor Jesucristo estaba allí en la ciudad de Nazaret, que fue lo que vimos en el capítulo 13, al final, y estaban discutiendo todo acerca de lo que es la falta de fe. Y por eso es que agarramos ese ejemplo acá con las escrituras de que ese hombre por excelencia en falta de fe, o sea, en oponerse a la fe, es Herodes el tetrarca. Amén. Entonces el verso 2 inmediatamente nos dice: y dijo a sus criados, ¿verdad? Porque en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama del Señor Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Imagínense esto. Herodes el tetrarca está diciendo que el Señor Jesucristo es Juan el Bautista. Entonces debemos acá entender algo. Cuando Herodes escucha de uno que anda haciendo grandes obras, ¿verdad? Grande en el reino de Dios, hablando sobre el reino de Dios, alguien que anda hablando sobre volverse a Dios, ¿verdad? Porque el mensaje del Señor Jesucristo, tengamos muy presente que era el mismo mensaje de Juan el Bautista. El mismo mensaje de Juan. ¿Por qué? Porque Juan decía parado a las orillas del río Jordán: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese era lo que Juan predicaba, el arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta acá que cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, lo vemos en Mateo 4:17, fue también el mismo mensaje: arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Y hoy mismo nosotros podemos seguir proclamando el mismo mensaje del Señor Jesucristo, diciéndoles: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, y más cerca que nunca. Entonces el Señor Jesucristo tenía el mismo mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál mensaje? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Hoy en día nosotros no escuchamos muchos mensajes de arrepentimiento. En las congregaciones es muy difícil que nosotros escuchemos un mensaje de convicción que apunten al pecado. No lo están señalando. ¿Por qué? Porque eso es algo que no le agrada a la gente. Y la gente no quiere escuchar las fechorías que están haciendo, que se las estén, ¿verdad?, sacando a la luz. Claro, por medio de la palabra. Si se predicara todo acerca del arrepentimiento. Entonces, cuando un predicador empieza a predicar algo acerca de lo que es el arrepentimiento, yo les aseguro que no se le llena la congregación. No se le llenan sus iglesias, como dicen. No se llenan esos estadios cuando van a predicar del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gente no está viviendo una vida en obediencia a
Dios. No lo está haciendo. La gente está dándole la espalda a Dios, está viviendo de frente al pecado y eso no agrada a Dios. Entonces, esas personas están oponiéndose, no escuchan las predicaciones de convicción hacia el pecado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus maldades. Nadie va a escuchar eso. Se van a tapar los oídos, van a dar la vuelta o nos van a ignorar. Entonces Herodes escuchó sobre la obra y los hechos del Señor Jesucristo y le dijo a sus sirvientes que este era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Y fíjense que esta expresión de entre los muertos, esto es algo acerca de lo que es la resurrección. Siempre que veamos en las Escrituras una referencia a la resurrección, debemos pensar en el reino de Dios. Hay una estrecha relación en las Escrituras entre la resurrección y el reino de Dios. Porque recuérdense que nosotros tenemos esa esperanza que vamos a resucitar con el Señor y vamos a estar con Él en su reino. Esa es nuestra esperanza. Como Herodes vio que Juan también anunciaba el reino, él incorrectamente asumió que el Señor Jesús era Juan el Bautista, resucitado de entre los muertos. Eso fue lo que pasó. Vio que el mismo mensaje que daba Juan no estaba dando el Señor Jesús y por eso es que incorrectamente él pensó eso. Entonces dice acá que por esta razón, ¿por qué razón? Por la razón de que Herodes creía que causó todas estas obras poderosas el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que esos poderes que Dios tenía, esas que el Señor Jesucristo tenía, esas obras grandiosas eran hechas en Él, en el Señor. El Señor, el Padre le daba toda potestad. ¿Por qué? Porque recuérdense que Jesús es Dios, Hijo. Creemos en una Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no son tres dioses diferentes, es uno solo. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Creemos en esa divina deidad de Dios. Y en el verso 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Bueno, lo había prendido, o sea, lo había detenido, lo había arrestado. Herodes el tetrarca arrestó a Juan el Bautista. Y Herodías, ¿verdad? Herodías era la mujer que tenía este Herodes el tetrarca, por el cual, ¿verdad? Ella previamente había estado casada con Felipe, el hermano de Herodes. Entonces, esta Herodías era cuñada, ¿verdad? Excuñada de Herodes, pero él la tomó como mujer. Y sabemos que, de acuerdo, aquí está la clave y por lo cual Juan no estaba de acuerdo con eso, y fue la razón, ¿verdad?, del predicar y decirle la verdad a una autoridad, a una persona que tenía mucha autoridad, lo llevó a la muerte. Lo llevó a la muerte. La clave es esta, de acuerdo con la ley de Dios, o sea, con la Torá, con los mandamientos de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que Herodes no estaba, para él estaba prohibido, para Herodes estaba prohibido casarse con Herodías, porque era mujer de su hermano, había sido mujer de su hermano. Y aún así, sea una persona con mucho poder, según la ley de Dios, no le era permitido. Estaba prohibido. Eso fue uno de los asuntos importantes que llevó a Juan en esta situación con Herodes el tetrarca. Sigamos entonces. El verso 4 dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla. Entonces, no es lícito para ti casarte con esta mujer, le decía Juan a Herodes. Fíjense, no te es lícito tener a la ex esposa de tu hermano como tu esposa. No es algo permitido en la ley de Moisés. Herodes podía alegar y decir, es que yo la amo. ¿Y eso qué? Yo creo que ella es mi destino, podría decir Herodes el tetrarca. Pero ¿y eso qué? Bueno,
Él podía añadir diciendo, pero es que ella me complace, ella es mi complemento. Sí, ¿eso qué? No está en la voluntad de Dios. Fíjense, si nosotros estuviéramos viviendo bajo esa ley, verdaderamente, ¿quién se va a salvar? Pero hoy no somos salvos por la ley, aunque la ley no ha sido abolida, porque recordemos que esa misma ley por la cual Juan el Bautista fue decapitado y muchos hombres de Dios que estaban bajo la ley, en las Sagradas Escrituras, más que todo en el Antiguo Testamento, murieron. Esa misma ley va a ser puesta de nuevo en el reino milenial, que el Señor Jesucristo va a venir a regir con vara de hierro. Ahí no habrá libre albedrío. Por eso aprovechemos ahora la gracia, porque ahora somos salvos por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta nosotros que a Herodes le era prohibido tener a Herodías, la ex esposa de su hermano, como esposa, como mujer, no era. Porque fíjense que cuando el Señor Jesucristo dijo esta pronunciación acerca de Juan, que ninguno nacido de mujer, fíjense, no había ninguno como Juan el Bautista. ¿Por qué el Señor dijo esto? Bueno, fíjense que lo que hizo grande a Juan el Bautista es que él no se dejaba influenciar por el poder del gobierno. Juan no se dejaba influenciar por el poder del gobierno. Y esto es lo que a él lo hace grande. Por eso el Señor Jesucristo dijo esto acerca de él. A Juan no le importó quién era Herodes el tetrarca, y sabemos que era una persona con mucho poder y autoridad. Tenía en su poder, imagínense, la cuarta parte del gobierno. Era grande, pero Juan no le temió a eso. Y a él no le importó decirle la verdad. Verso 5. Entonces, como Juan le decía, ¿verdad? No te necesito tenerla, Herodes quería matarle. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Fíjense, toda la gente conocía a Juan. Lo tenían por profeta. Por eso es que Herodes temía hacerle daño. El verso 6 dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Aquí vamos a ver algo tremendo. Pero, la palabra pero acá, esto significa en contraste con lo que hemos visto anteriormente. Pero, vamos, hay un pero acá. Está la hija de Herodías. Entra esta muchacha al escenario. Esta muchacha, esta jovencita hija de Herodías, la mujer de Herodes el tetrarca, danzó delante de él, ahí en medio de todos los que estaban en la fiesta, en el cumpleaños de Herodes. Y esto le agradó a Herodes. Porque recuérdese que la gente que no le teme a Dios se deja llevar por la vista, por lo que ve. Y el Señor dice, ya la viste, ya solo con verla la deseaste y adulteraste. No hay necesidad que lleves al hecho, sino solo con ver, pensar, desear en tu corazón. Ya estuvo, pecaste. Agradó a Herodes la danza que hizo la hija de Herodías en su cumpleaños. Y en el verso 7 dice, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Wow, qué interesante está esto. Por orgullo Herodes le hizo esa promesa a la hija de Herodías. Le dijo lo que tú quieras, te daré. En el Evangelio, aunque en el Evangelio de Marcos dice, aunque sea la mitad de mi reino, imagínense, le agradó tanto. Y esta frase también la podemos recordar en el libro de Esther, con el rey. Sí, el rey Azuero le dice, bueno, dime lo que pida la reina hasta la mitad del reino, te daré. O sea, halló gracia. Bastante, a lo sumo, para que le ofrecieran a la mitad del reino, según el Evangelio de Marcos. Ahí lo pueden leer en el capítulo 6, verso 23. Y el verso 8 nos dice ella,
instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dame aquí en un plato. Instruida por Juan, por la madre, por Herodías, pidió la cabeza de Juan. Miren esto, qué tremendo. Juan el Bautista. Ella no solo dijo Juan, ella dijo Juan el Bautista. Y esto es porque hace referencia, como dijimos anteriormente, al bautismo. Porque el bautismo se relaciona con el arrepentimiento. Y el mundo odia el arrepentimiento debido a que el espíritu del arrepentimiento es exactamente al espíritu contrario al espíritu del mundo. Los que están en el mundo no quieren saber nada del arrepentimiento. Está muy contrario. Entonces el espíritu de arrepentimiento y los mandamientos de Dios van de la mano. Porque si nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos que andamos en el mundo, nos vamos a someter a los mandamientos de Dios. Y vamos a ir de la mano con Dios. Pero el mundo no está en esto. Y vamos a leer los versos del 9 al 11. Dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen. Fíjense. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Lo que era evidente en esta familia. ¿Qué era evidente acá? Todos odiaban a Juan. Todos estaban enojados. Todos sentían ira. ¿Por qué? Porque se les estaba diciendo la verdad. Ellos estaban viviendo una vida que no agradaba a Dios y se les había dicho que eso no era agradable a Dios, que eso era ilícito, que eso era prohibido. Todos estaban enojados. Herodes el tetrarca estaba enojado porque Juan le había dicho, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano como mujer. Herodías, por lo consiguiente, enojadísima con Juan más, ella la del odio. ¿Por qué? Porque ella fue la que pidió la cabeza de Juan. Supuestamente ellos, ya una vez muerto Juan, se acaba quien les esté diciendo la verdad. Pero recordemos que después de Juan sigue el mismo evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Y siguieron los apóstoles. ¿Sí? El Señor Jesucristo no lo mataron. Entregó su vida a la cruz por la verdad. Quedaron sus apóstoles, sus discípulos. Y ellos siguieron enseñando el mismo evangelio, proclamando lo mismo. El evangelio del arrepentimiento. Y seguimos nosotros proclamando el mismo evangelio. Y sabemos lo que nos espera. Es que esto es muy profético. ¿Por qué? Porque el mundo querrá acabar con el tipo de personas como nosotros. Con las personas que vivimos una vida de arrepentimiento. Y esto es lo que vemos en nuestra era. Vemos cómo cosas están cambiando rápidamente en este mundo. Todo está cambiando. Entonces, nos estamos acercando. Si no es que ya estamos allí. Cuando el mundo llame a lo que es malo, lo llame bueno, y a lo bueno lo llame malo. Vaya, ante los ojos de Dios. ¿Será que ya estamos en esos tiempos? Ustedes mismos se pueden responder esa pregunta. ¿Que el tiempo está pasando rápido? ¿Qué es lo que estamos viendo día con día? Las cosas están cambiando rápidamente. Y para terminar, el verso 12 dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Los discípulos de quién? De Juan. Juan tenía sus discípulos. Ellos vinieron. Dice llegaron, pero en el original es vinieron. Y esta palabra es de venir, del verbo venir. Y esto tiene que ver con el hecho de venir, de ser hechos venir, ser hechos venir. A ellos los hicieron venir.
Los hicieron venir. Ellos no hubiesen acudido a ese sitio a no ser por el hecho de que escucharon el asesinato de Juan. Por eso ellos vinieron y tomaron el cuerpo de Juan para sepultarlo. Y luego le dejaron saber al Señor Jesucristo lo que había pasado. Amén. Santo es el Señor. Amén. Vemos que asesinaron a un hombre que hablaba la verdad. Allí es a donde el mundo se dirige. Eso ocurrirá más y más en los últimos días, mis amados. No nos engañemos, no estemos ciegos, ni nos hagamos sordos a lo que se está hablando hoy en día. El mundo no tolerará a quienes están hablando o llamen al mundo a arrepentirse. Hemos visto últimamente, aquí se ha dado un caso que ha sonado en todo el mundo de un personaje. Y no voy a decir el nombre del personaje porque ya todos saben esa noticia. Y si yo lo menciono acá el nombre, pues ya saben que quizá me corten el video. Entonces, ese personaje fue quitado por proclamar la verdad. Y a nadie le gusta que le digan sus verdades. Un ejemplo tan pequeñito ya para terminar. Se lo voy a poner así de sencillo. Cuando nosotros amonestamos a nuestros propios hijos, que sabemos que nuestros hijos están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sí? Como dicen comúnmente, los regañamos, les llamamos la atención. Mira, eso que estás haciendo no está bien. Te va a ir mal si sigues allí. Eso no le agrada a Dios. ¿Ustedes creen que el hijo o la hija nuestra, a quienes nosotros estemos dando una palabra tomada de la Biblia diciendo, mira, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero su final es camino de muerte? Mira, ten cuidado por donde vas. Cuando nosotros vemos lo que andan haciendo nuestros hijos, terminan enojadísimos con nosotros, y si no, hasta maltratándonos. Y ahí empiezan los pleitos entre los padres y los hijos. ¿Por qué? Porque no quieren que se les diga la verdad. Así de sencillo, nuestro mundo, nuestra casa. Nuestra casa es el mundo chiquito. Es ahí donde nosotros empezamos a vivir todas las contiendas, porque si nosotros predicamos y decimos la verdad, no les gusta. Vienen los pleitos. El Señor Jesucristo dice, los enemigos del hombre son los de su propia casa. El mundo pequeñito. Y no digamos ampliando ya el mundo general. Si vamos al mundo a proclamar las verdades del Evangelio, vienen esos tiempos en que no van a tolerar que estemos llamando al arrepentimiento. Ya saben que el príncipe de este mundo hoy más que nunca está más activo. Él está trabajando finamente, usando a sus títeres, lamentablemente a esa juventud de mente débil, de mente desviada, juventud que se llena de basura su cabeza. Y esos son los que usa el enemigo para hacerle daño a quienes andan en luz, a quienes están predicando la verdad. Y luego que hacen la maldad, luego que logran el objetivo del enemigo. Ay, pobrecito, tenía una enfermedad mental, está siendo checado con un psiquiatra, un psicólogo. Por favor. Deberíamos de abrir los ojos. Lamentablemente es allí donde vamos. Es allí donde nos dirigimos. Lamentablemente. Que nos oigan predicar la palabra afuera. Hoy en día, ya cuando vengan esos tiempos más acelerados, va a ser tremendo salir a predicar el Evangelio y que a la vuelta no nos quiten la vida. Si es que no en el mismo lugar, como lo hicieron con un personaje. Delante de la muchedumbre. Así anda el enemigo. Pero una cosa que nosotros debemos de tener claro es esta. Si a Juan el Bautista por la verdad lo decapitaron, a todos los apóstoles, a todos los discípulos del Señor Jesucristo ya saben qué muerte terrible les dieron.
A excepción de Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, a quien el Señor le dio la revelación del Apocalipsis. Fue el único que no murió así. Pero los demás, hasta hoy en día han habido mártires por proclamar la verdad. Lamentablemente es así. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros invitamos a la persona que se arrepienta de sus pecados, que venga a Cristo, que en Él hay salvación, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener acceso al reino eterno de Él. De lo contrario, no vamos al reino eterno de Él, vamos al infierno eterno con el otro. Cuando esos tiempos se aceleren, van a venir y se van a repetir lo mismo. Recuérdense que el sabio Salomón dice, ¿qué fue? ¿Qué es lo que ya fue? Es lo que será. O sea, todo lo que ha pasado va a ser lo mismo. Es una repetición, solo que en diferentes dispensaciones, diferentes eras, diferentes tiempos, siglos. ¿Qué nos espera a nosotros entonces? Recordemos que Juan tenía el mensaje de arrepentimiento, Jesucristo tenía el mismo mensaje de arrepentimiento. Y lo que nos enseña aquí la palabra es que la autoridad romana, Roma simboliza al mundo, esa autoridad romana fue la que asesinó a Juan el Bautista. Y fíjense que también ese mismo imperio romano fue el que ejecutó al Señor Jesucristo. El mismo imperio. Y si estamos sabiendo eso, hagámonos otras preguntas acerca de lo que vendrá. Algo muy cierto es que tenemos que tener presente que el Señor Jesucristo entregó su vida. A Él nadie se la quitó. Él se entregó. ¿Sí? Cuando Él se bautizó, Él estaba diciendo al Padre, me someto a ti, Padre, en obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Porque el Señor Jesucristo sabía a lo que había venido. Él no vino acá a vivir una vida normal como todo ser humano. Él no vino acá a enamorarse, a casarse y a tener hijos. Él no vino a eso. Él vino en obediencia al Padre. Hijo, vas a ir, esto y esto vas a hacer, porque amo mi creación, amo a la humanidad y la humanidad se está perdiendo con Satanás y necesitamos hacer algo. Cuando el Señor estaba haciendo ese plan en el cielo, nadie quiso venir a ponerse allí como cordero inmolado. Pero el Señor Jesucristo dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor fue enviado a morir en esa cruz. Él se entregó. Nadie le quitó la vida. Pero vemos cuánto odio tiene el mundo por quienes proclaman a otros acerca del reino de Dios. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos porque ese tiempo se acerca. Prepararnos. El reino de Dios se acerca. Mire, entre más se acerque el reino de Dios, más difíciles se nos van a poner las cosas como cristianos. Verdaderos cristianos. Ser cristiano no es vivir una vida light. El venir a ser creyente de Cristo te dice, prepárate para sufrir. Si te dice, mira, este cristiano y te va a ir bien, no les creas. Recuérdate que esta es una decisión de valentía. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y si tú vienes a Cristo hoy, decídete venir a Él. Arrepiéntete de tus malos caminos. Y me vas a decir, hermana, pero yo no ando haciendo nada malo. No andas haciendo nada malo. Pero si no estás en el redil de Cristo, si no has hecho la confesión de fe, si no le has dicho a Él que te arrepientes de tus pecados, tú no vas a ir al reino de Dios. Tanto que menciona ese reino de Dios, pero ¿qué es ese reino de Dios? El reino de Dios es ese lugar precioso y maravilloso donde estará reinando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que todos anhelamos.
¿Quieres ir a vivir a un lugar en donde ya no va a haber problemas, enfermedad, dolor, muerte, tristeza? Ese es el reino de Dios. Y es ahí donde Dios quiere llevarte. Es ahí donde te estamos llamando a través de estos medios. Todos los siervos del Señor que proclamamos el Evangelio de Cristo Jesús. Arrepiéntanse. Porque el reino de Dios está hoy más cerca que nunca. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo. Y ese ha sido siempre el mensaje de los creyentes en Jesucristo. Y yo soy una de ellas. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, vas a morir por la eternidad. Pero si te arrepientes, si confiesas al Señor Jesucristo como tu Salvador, como dueño de tu vida, confiesas que verdaderamente le has fallado, has pecado, pero le pides perdón y le ruegas que escriba tu nombre en el libro de la vida, inmediatamente tu nombre se escribe allí y pasas a ser hijo de Dios, hija de Dios. Ahorita eres un bastardo. Y ya tú sabes lo que significa un bastardo. Pero una vez tú aceptes a Cristo, dejas de ser un hijo bastardo, una hija bastarda. Porque ya vas a ser reconocida por el Dios eterno, por medio de su Hijo Jesús. Y tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Y de qué sirve que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Sirve de mucho. Porque en aquel día, cuando tu nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida, dice el libro de Apocalipsis, si tu nombre no está allí, vas a ser lanzado al lago de fuego. Y eso no queremos. Porque esa es la muerte segunda. Y no queremos morir 2 veces. Queremos morir una sola vez. Para Cristo, vivir por siempre. Así que yo te dejo con esto. Lo que le hicieron a Juan el Bautista. Lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Y aún peor cuando vemos que ya el reino de Dios está más cerca que nunca. Así que yo te dejo con esta palabra, con esta meditación. Piensa, recapacita, arrepiéntete, ven a Cristo y verás que no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Es mejor que te arrepientas acá en un segundo, hagas tu confesión de fe y camines para agradarle a Dios en tu vida, a que vivas arrepentido toda una eternidad en el infierno, en el lago de fuego después. Así que se les ama, hermana Aura, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, con la lectura bíblica que hemos terminado hoy. Gracias por estar ahí. Dios me los bendiga grandemente, hermana Cecilia. Un abrazo y paz de Cristo a todos.